Nos encontramos en esta mañana en turno AM con la primera presidenta de la historia del Instituto Nacional, un liceo lleno de historia, fundado por José Miguel Carrera en 1813, donde estudiaron 17 presidentes de Chile y también un presidente de Perú. Como ya sabemos, el Instituto Nacional es mixto hace pocos años y hoy vive un momento histórico al elegir a su primera presidenta, que ahí nos acompaña también junto a su vicepresidente. Queremos darle la bienvenida acá a Turno AM a Colomba y a Eduardo. Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Muchas Hola. gracias. ¿Cómo Felicidades están? primero que todo. Bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación igualmente. Acérquense más al micrófono. Esta debe ser de sus primeras entrevistas, lo detecto. Sí. Sí, más o menos. Y como bien dice Geraldine, Sí, felicitaciones. felicidades, Colomba. Y presentes al público. ¿Por qué llegó a ese puesto? Ya. Me presento, soy Colomba Tobar, soy la presidenta de la lista Conciencia, lista que ya fue electa para Centro de Estudiantes 2026. Nosotros pasamos por un proceso durante los meses de noviembre en el que nosotros postulamos nuestra lista en conjunto con otra, que era la lista Amanecer, que también era presidida por una mujer. Yo creo que eso también fue algo que nos enorgulleció como estudiantes, más que nada que las dos listas postulantes a Centro de Estudiantes fueran lideradas por mujeres. No sé también cómo lo vivió Eduardo. Sí, hola, yo soy Eduardo Sieve, vicepresidente de la lista Conciencia, y bueno, un tremendo honor estar hoy acompañando a Colomba, la primera presidenta mujer del Centro de Estudiantes, y poder estar acompañando en el camino que puede que sea difícil, pero que vamos a tomar con un compromiso moral súper grande. Y por supuesto también queremos conocerlos, la gente en sus casas que nos está viendo en estos momentos. Queremos saber qué edad tienen, de qué comuna vienen y por qué decidieron involucrarse en la política. Colomba, primero. Claro. Bueno, yo tengo 17, soy de Recoleta, de acá cerquita. Somos vecinas. Sí. Yo soy de Conchalí. Al ladito. Sí, estamos al lado. Sí. Sí. Yo llegué al liceo en séptimo básico cuando entraron las mujeres en 2021. Y yo creo que desde que llegué igualmente me empezó a interesar más que nada lo que vendría siendo la orgánica estudiantil, cómo funcionaba un centro de estudiantes, el rol de representar a nuestros compañeros, el rol de cuidar de ellos y de obviamente también gestionar espacios de organización. ¿Y esto nació de un hecho en específico que pasó en tu vida? No, yo creo que desde siempre. En mi anterior colegio igualmente como que siempre me interesó también mucho la orgánica estudiantil, siempre también como que velaba hartos como por mis compañeros y dentro del instituto igualmente yo me fui metiendo en la orgánica estudiantil por colectivos, por otras partes hasta llegar al centro de estudiantes durante el año pasado y ahora, o sea, durante este año y ahora para el próximo año también. ¿Y Eduardo, tienes una historia similar a la de Colomba? Sí, similar, yo vengo de Maipú, tengo 17 años también, y claro, el entrar en estos espacios de organización estudiantil, viene desde algo que siempre ha estado presente, ¿no? en nosotros. Creo que también viene de una historia familiar, quizás yo soy nieto de un detenido desaparecido, así que desde siempre hemos estado ahí en los espacios de memoria, en los espacios de organización, y de ahí viene, ¿no? El querer seguir luchando por una educación digna para nosotros los estudiantes secundarios. Quiero hacerles una pregunta a los dos. Es una pregunta doméstica. Y una pregunta que tiene que ver con lo que ha sucedido en el Instituto Nacional en los últimos años. Y típica, así como que aparece y se levanta y dice, ¿cuándo van a dejar de romper el colegio? Voy a traducirlo Al sentir común que tiene la gente. Eso es lo que pasa con esta imagen y con la suma. Pero, Prejuicios. por supuesto. Pero ¿cómo le explicarían a alguien quien tiene esa percepción lo que pasa hoy en el Instituto Nacional? Como de adentro. Ya. Desde adentro igualmente se vive lo que vendría siendo como una crisis de violencia, pero esta crisis de violencia igualmente viene desde hace mucho. Entonces yo creo que también dentro de nuestra misma comunidad a veces está muy normalizado. Pero no, yo creo que igualmente desde afuera hay un sesgo bien grande a lo que pasa dentro del liceo. Más que nada, nosotros igualmente consideramos que obviamente no justificamos ninguna acción violenta que atente contra nuestra misma comunidad y nunca lo vamos a justificar, de hecho lo condenamos. Pero nosotros igualmente entendemos como de dónde nacía y desde ahora de dónde nace.
Más que nada antes nacía desde necesidades, desde problemáticas que se tenían propias de los estudiantes, o incluso más allá de eso, desde un abandono también que se le generó a los estudiantes, de una precarización a sus estudios, de una precarización a la educación pública en sí, pero también una precarización que los marginalizaba a ellos como personas y no solamente como estudiantes. Más que nada también deben hacer desde una rabia interna. Colomba, Pero cuando mencionaste justamente sobre la violencia normalizada, ¿qué era específicamente lo que se vivía en las aulas? no, o sea, nosotros nos encontramos en el liceo, más que nada salen encapuchados y nos despachan. Y es como algo que se repite, es un protocolo que se repite y como que ya todo lo tenemos interiorizado y más que nada normalizado. Y eso, pero no es normal. No, no es normal, tampoco está bien normalizarlo. Pero igualmente nosotros, como les decía, nosotros condenamos estos hechos de violencia que atentan contra nuestra misma comunidad, pero también entendemos de dónde puedan llegar a nacer. Entendemos que puedan llegar a nacer desde una rabia interna que pueda tener una persona, de la marginalización que sufre muchas veces. También entendemos que puedan nacer desde otro tipo de necesidades, de la misma precarización que se nos da a nosotros en la educación pública, o incluso ahora, que es en el caso que nos encontramos hoy día, que es que muchas veces las personas que deciden ese método de movilización, ese método de acción, no tienen como una consigna muy clara. Y muchas veces también es otro tipo de abandono, que es también la desafección política, de no sentirse representado en otros espacios de organización. Y nosotros también lo que buscamos es eso, también generar conciencia en este tipo de estudiantes que deciden otros métodos para que también ellos puedan, más que nada, entender y por lo menos tener una consigna detrás. No sé, ¿qué opina Eduardo? Sí, Sí, Eduardo. complementar quizá la respuesta, que esto de que se vea al Instituto Nacional como un espacio sumamente violento, como que está destruido por dentro, son los comentarios que uno ve generalmente en las redes sociales. No, y de Y la tele. sí. Incluso eso, pues, viene desde la tele. O sea, no sé si ustedes saben, yo supongo que no. En el Instituto Nacional tenemos un campeón mundial de debate, tenemos un campeón nacional de ajedrez. Son cosas que la tele no muestra. La televisión solamente muestra lo que les puede convenir. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y por lo que nosotros vamos a seguir luchando, que es por mostrar la verdadera cara del Instituto Nacional. O sea, O sea, esto es una justo- nueva, perdón, esto es una nueva como administración política, digamos. O sea, lo que nosotros buscamos más que nada es lo mismo que, como decía nuestra lista y como lo que hemos repetido hartas veces, es generar esta conciencia y obviamente también generarla en la ciudadanía. Porque muchas veces lo que sucede, como decía Eduardo, es que se criminaliza a todos los estudiantes, se nos generaliza dentro del liceo, se nos criminaliza y el ciudadano común más que nada también termina criminalizándonos a nosotros como institutanos e institutanas. Entonces lo que nosotros también queremos hacer es llegar a ellos y decirles, como decía Eduardo, que nosotros dentro del liceo también contamos con más de 40 academias, también contamos con muchas actividades extraprogramáticas y que hay muchos estudiantes que realmente son conscientes de lo que viven. Claro, y justamente cuando mencionaron el tema de los medios de comunicación masivos, justo ahora salió la noticia de que la Fiscalía está investigando a 2 profesores por supuestamente apoyar y ayudar a los encapuchados y guardarles materiales. Y me gustaría preguntarles a ambos, a Eduardo, Colomba, ¿qué sienten cuando escuchan esto? Bueno, es una preocupación ver igual cómo esto se toma desde un lugar como de un provecho político, eso lo tenemos súper claro. Eh, o sea, esto se supone que viene desde la administración anterior, de la alcaldesa Iracy Hasler, y hoy, semanas antes de la elección presidencial, es cuando sale esta noticia, ¿no? Cuando la da a conocer Mario Desbordes y el medio Libero, si no me equivoco. Lo vemos con preocupación. No hemos tenido la oportunidad de hablar mucho sobre eso. La verdad, estamos terminando el año. Se nos hace súper complejo al estar en esta situación. Pero nosotros queremos que se lleve el proceso con regularidad, se lleve un buen proceso, un debido proceso, para esclarecer bien lo que está pasando. Ahí quiero hacer una reflexión. Colomba, tú representas un cambio de época. Eso es una responsabilidad también. Porque el Instituto Nacional, el que yo conocí cuando era chico, era un nido de hombres que tenían todos un montón de issues. Y sobre ese cambio que ha habido desde la integración de las mujeres a la dinámica estudiantil, ¿qué has visto? Claro.
Yo igual, como les decía, desde siempre como en la participación, y más que nada también es lo mismo que refleja la sociedad, yo creo. Las brechas de género todavía no se acaban, nosotras igualmente seguimos siendo violentadas, también ahora más que nada también los discursos de odio han aumentado en contra de las mujeres, por lo mismo también se ha ridiculizado mucho el movimiento feminista, se ha ridiculizado mucho de las mujeres que buscan una igualdad, y más que nada eso también es lo mismo que se vive dentro del liceo, tanto como afuera. Por lo menos también en la participación estudiantil, desde siempre ha sido más que nada solamente de hombres. Entonces, nosotros también vimos una problemática en ello. Y las mujeres que nos encargábamos también de participar en política estudiantil, también muchas veces nos veíamos más que nada también echadas para el lado o no se nos tomaba en serio. Y es algo que yo creo que sigue pasando. Muchas veces cuando ven a una mujer participando en política estudiantil también se le menosprecia o muchas veces no se le toma muy en cuenta su opinión. Y también es por lo menos como la experiencia que he tenido yo durante estos años. Claro, son 212 años de historia masculina dentro del Instituto Nacional y tú llegaste a un colegio que hasta hace muy poco era de hombres y me gustaría preguntarte cómo se siente ser la primera mujer en esa silla. Claro. Igualmente nosotros también orgullo dentro de todo de que la comunidad haya podido elegir a una mujer como representante. Eso también demuestra un avance entre todo esto de la masificación también de los discursos de odio, como les decía. También muestra un avance y que por algún lado también podemos generar algún cambio dentro de esta problemática. Igualmente nosotras hacemos como un catastro hacia atrás. Nuestras compañeras trans que también estuvieron antes que nosotras también vivían violencia de género, también vivían violencia hacia las disidencias. Y más que nada eso, es como algo que se ha repetido y que también está muy constante en la sociedad y algo que no ha acabado. Estaba pensando, porque, a ver, les voy a ser súper franco, de partida ustedes son menor edad, entonces uno tiene que tener un especial cuidado a la hora de hacer las preguntas, que a cualquier menor de edad que tú entrevistes tienes que tener esa approach y consideración. Pero también están ingresando al mundo de la política. El Instituto Nacional es un lugar donde se desarrollaron eventos y dirigencias que movieron el país. Me acuerdo del movimiento estudiantil, de Best of, que más allá de todo lo que pudo haber pasado, eran relevantes en la conversación del mochilazo. Bueno, hay que hacer. El diputado César Valenzuela era del Instituto Nacional y fue también rostro del movimiento estudiantil por allá. ¿Por qué año era? 2000, 2006. Entonces, ustedes van a tomar esta conversación y van a tener que hablar con alguien que se llama Mario Desbordes. Y Mario Desbordes no es muy amigo de cómo poder tratar con el estudiantado. Es más, como que lo que sabemos es que cada vez que han habido reuniones, no han salido bien esas reuniones. ¿Cómo van a abordar esto para que sea distinto esta vez? Claro, igualmente en marzo, o sea, en enero realmente, nosotros cambiamos de sostenedor hacia el Servicio Local de Educación Pública. Entonces, más que nada, lo que veríamos con el alcalde serían temas puntuales y ya no serían reuniones como muy seguidas porque lo tendríamos que ver con nuestro sostenedor, que sería el SLEP, que cambiaría. Pero claro, igualmente ha sido una problemática que nosotros hemos visto durante todo el año. Nosotros igualmente participamos en el centro durante este año y también vimos lo mismo. Más que nada falta de diálogo con los estudiantes, un rechazo a la educación pública. A nosotros se nos denostaba como estudiantes, se nos trataba de sicarios, se nos trataba de delincuentes. Y pucha, esa es más que nada como la visión o con los que nos quedó de lo que pasó con el alcalde. El otro día en la comisión de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, el alcalde estaba invitado a hablar de seguridad, que es algo de lo que le encanta hablar y de hacer cuñas, pero él no estuvo presente. Él no fue capaz de ir y presentarse. Él no fue capaz de ir y de hablar de la Cámara que puso ante nosotros sin consulta previa a la comunidad en el Instituto Nacional, por ejemplo. ¿Es cierto que les pusieron una cámara en el patio? Sí, nosotros el viernes pasado, al entrar al instituto nos percatamos de que hay una cámara apuntando directamente hacia el patio central de nuestra institución. Es una cámara que no sabemos dónde van esas imágenes, no sabemos dónde están guardadas y tampoco hay ninguna señal que diga que hay una cámara ahí. Es loco lo del Instituto Nacional, porque había momentos en donde muchos padres esperaban llevar a sus hijos al Instituto Nacional para cambiar su destino. Y Nico, ¿sabes? Hay jóvenes que después de expulsados llegaron a dependencias del Sename
Y acá me gustaría preguntarles qué opinan de este camino que ha seguido la institucionalidad. Bueno, son caminos súper punitivos, nosotros lo sabemos. Como por ejemplo la ley Aula Segura, es una ley que se promulga el año 2018, si no me equivoco, y ya desde 2019 llevamos cerca de 8.000 estudiantes expulsados. Yo creo que el Estado, el Ministerio de Educación, no debería por qué renunciar a su deber, que su deber es educar. Y eso es lo que está haciendo hoy en día. Está renunciando a ese deber con estas medidas súper punitivas que no fomentan el diálogo. Es que como anverso de ese mundo está el SEINA, por ejemplo, el trabajo que se hace en el Centro Cultural, que sigue dando luz a la cultura y es muy respetado, el centro de extensión. A lo que voy con toda esta reflexión es, si yo fuera papá millennial y dijera, quiero que mi hijo estudie en un lugar que tenga las características de lo que alguna vez fue el Instituto Nacional, hoy le dirían, es lo mismo que vendían antes o que se vendió a nivel histórico. ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? O sea, obviamente no es lo mismo que se vendió antes. Lo vemos todos los días en la televisión. Solamente este mes ya han habido como 3 reportajes en Televisión Noticias sobre hechos de violencia en el instituto. Eso es algo que tenemos ¿Y súper eso claro. es imparable? No, de ninguna manera. Si es que esto tenemos que entender que esto no es un rol de los estudiantes. Nosotros ni los profesores no tenemos por qué tomar labores policiales. Esto es algo que tienen que ver las instituciones y la autoridad. O sea, a nosotros no se nos puede pedir una respuesta a qué hacer con los hechos de violencia del instituto, porque eso simplemente no es nuestro rol. Nosotros podemos tener una opinión, pero es distinto. Estamos junto a la nueva cabecilla del Instituto Nacional a nivel de dirigencia estudiantil conversando. Es muy interesante hacerlo, por lo que te decía. Y ahí Colomba, bueno, es que también el fenómeno perdónenme que lo inserte ahí, que es que eres mujer y eso del Instituto Nacional. Yo me acuerdo, yo tuve un primo que estudió en el Instituto Nacional, era una guarida de hombres. Una guarida, lo voy a decir literal. Entonces, Machista, claro, una cuna machista. o sea, era una pero por supuesto, Porque y era muy homofóbico. Era muy homofóbico. No lo digo por mi primo, sino que todos sabíamos que tenían esas características. Ahora, por otro lado, en esa época te vendían como, no, es el paradigma de la educación y la única forma de salir de la pobreza era metiéndote al Instituto Nacional. Entonces, tiene ese contrapeso histórico para mucha gente, que además era muy loco porque era la única forma de salir de la pobreza para hombres. No existía eso pensado en mujeres. Entonces estaba el uno Javier Carrera, que era el anverso, y también el Carmela Carvajal, y había como un diseño, por lo menos como de institucionalidad meritócrata. Y ante todo el contexto que acaba de dar Nico, me gustaría preguntarte cómo vas a compatibilizar el hecho de ser mujer con liderar una asamblea llena de hombres que quizás no están acostumbrados a recibir órdenes de una compañera. Claro. Igualmente, con las últimas generaciones, ahora la última generación de hombres está licenciándose, ya egresó. Entonces ahora solamente quedarían niveles mixtos en cada uno de los niveles, de séptimo a cuarto medio. Y pucha, yo creo que igual va a ser un desafío difícil, enorme, porque, pucha, si bien ahora somos un colegio mixto, ahora somos un colegio plurigenérico, ese machismo que está muy insertado dentro de nuestra comunidad, sí, ahí es como algo que tampoco podemos obviar o hacer oídos sordos y porque yo esté en la presidencia va a cambiar. Yo sé que igualmente esto no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana y que va a ser un desafío que nosotros a través de proyectos, que nosotros igualmente a través de las mismas asambleas generales podamos llegar hacia el estudiantado. Y yo creo que esas mismas instancias son las que uno debe aprovechar, esos mismos espacios de organización son los que uno debe aprovechar para generar conciencia de ese tipo también, para generar conciencia de que las disidencias y las mujeres también están presentes en el día a día, que también están en sociedad y que también podamos como aprender a vivir en sociedad, porque más que nada es como algo que, como decía anteriormente, se ha repetido tanto dentro de nuestra comunidad como por afuera. Que es lo mismo, la violencia que se ejerce contra nosotras, la violencia que se ejerce contra las disidencias.
Y es más que nada eso, es un desafío bien grande, pero nosotros tenemos igualmente la esperanza de que podemos de alguna manera cumplirlo a través de los mismos proyectos y tomándonos también los espacios de participación y los espacios de organización. Es un llamado que también muchas veces nosotros hacemos a nuestras mismas compañeras, de que la manera que también nosotras tenemos de ser escuchadas es seguir tomándonos los espacios de organización. No hay que tener miedo a ocupar espacios, tal cual. Claro. Y Eduardo, ¿cómo va a ser ahí tu rol? ¿Cómo vas a apoyar a Colomba? Bueno, siempre de un apoyo, espero, de una compañía. Como dije antes, es un tremendo honor estar al lado de la primera presidenta mujer del Instituto Nacional y sabemos que este es un espacio que va a liderar ella. Sabemos que nosotros tenemos que estar también ahí, tenemos que estar aportando con lo que sabemos. Y esto no solamente nosotros dos somos el centro de estudiantes, nosotros tenemos un equipo detrás gigante, tenemos muchas secretarías de trabajo que son una especie de ministerios, por decirlo así. Y entre ellos está la Secretaría de Disidencias Sexuales. Y es súper importante para nosotros trabajar ahí y seguir trabajando para que por una vez se vaya esta cultura machista que estuvo impuesta por más de 200 años en nuestro instituto. Es muy emocionante escucharlos a ambos, en especial a Colomba, ver que jóvenes, adolescentes, ya están a prontas de entrar a la mayoría legal, por decir así, a los 18 años. Y la verdad es hermoso que hagas un llamado también a tus compañeras y a las mujeres que nos estén escuchando a que no tengan miedo de ocupar espacios de poder. No hay que tener miedo ni vergüenza. Y justamente sobre eso, sabemos también que el Instituto Nacional es una cuna de políticos. Tuvimos a muchos presidentes que salieron de ahí y tú ganaste con un discurso sumamente potente también. Dijiste, ante la indiferencia, conciencia. Después de todo esto, ¿tú te ves siguiendo una carrera política afuera? ¿Te gustaría militar en algún partido político? No, yo creo que no. Si nosotros estamos aquí y quisimos tomar el centro de estudiantes es para representar y para poder acompañar a nuestros compañeros. Ese va a ser siempre nuestro rol. Nuestro rol tampoco va a ser tratar de hacernos trampolín político con los cargos que estemos ocupando. Va a ser siempre de compañía hacia nuestro estudiantado, de representación hacia nuestro estudiantado y de obviamente generar conciencia hacia nuestro estudiantado y hacia afuera. Si nosotros después queremos seguir haciendo política, yo creo que lo haríamos a través de organizaciones sociales, yo creo que lo haríamos también con el mismo pueblo, yo creo que lo haríamos también desde nuestra misma clase. Y yo creo que, no sé, yo por lo menos no tomaría un camino más partidista. ¿Y tú, Eduardo, cuál va a ser tu liderazgo de aquí en adelante, una vez que termine esta etapa? Bueno, seguir en los espacios de organización totalmente. Esto es una lucha la lucha por la dignidad, una lucha que no empezó con nosotros y que lo más probable es que no vaya a terminar con nosotros. Y eso tenemos que entenderlo y por eso mismo tenemos que seguir con esta organización en los espacios populares y nada, pues seguir buscando también una educación digna para nosotros, que es por lo que también entramos en estos espacios de organización como los centros de estudiantes. Uno, cuando los escucha, y porque ha tenido la experiencia de haber hecho muchas entrevistas a dirigentes y a figuras, como bien hacía ayer el paralelo de gente que haya militado, que yo creo que hay que defender esa posibilidad siempre, no habiendo militado. También hacer la línea de tiempo y empieza a pensar en la juventud que tienen y en una cosa que es desagradable de abordar, pero que para mucha gente le hace sentido, en especial en estas épocas venideras, que es una perspectiva que yo la leo en el chat, que es, bien chicos, todo bien, pero a estudiar. Ahí es donde invito a que le respondan a la gente, le digan, ¿por qué también hacer política es formarse? Creo que es ahí donde uno tiene que porque, claro, uno dice todo bien con el pueblo, pero el trabajo en el día a día te exige una dinámica que tiene que ver con un sistema, que ese sistema rechaza la violencia. Hemos visto también los resultados de lo que ha pasado electoralmente, que es descreído. Y ustedes tienen esperanza y expectativa. Entonces, ¿qué le dirían a la gente que dicen el colegio para estudiar? Claro. Nosotros igualmente, como también decía usted mismo, la política también nos forma. Generar espacios de organización también nos forma como personas para poder vivir en sociedad. Y también nosotros vemos la escolaridad y vemos el liceo, por lo menos también la forma de estudio, como eso también. Aprender a vivir en sociedad y no solamente
y no solamente medirnos en números y no solamente medirnos en notas, sino que desde algo mucho más formativo, de algo mucho más propio, que es lo mismo, poder vivir en una comunidad, poder vivir con el otro al lado, independiente de cómo sea la otra persona. Y yo creo que eso también es lo que nos forma también a nosotros como personas que ahora están entrando nuevamente en la política estudiantil y nuevamente en estos espacios de organización. Finalmente estos espacios de organización también nos permiten aprender, también nos permiten ser personas mucho más humanas y también nos permiten ser personas mucho más conscientes. Yo creo que ni estudiar ni tampoco ser participante de organización estudiantil, ninguna es saliente de la otra. Más que nada, yo creo que es un trabajo que se debe hacer en conjunto, es algo que todos los estudiantes deberíamos llevar en conjunto, todos los estudiantes deberíamos tener la conciencia de la clase en la que vivimos, todos los estudiantes deberíamos tener la conciencia de lo precarizada que está la educación pública. Perdón, usted habla de la precarización. Explíquelo para la gente que se le va, porque dice, ¿qué es precarizado? Lo que veo, le Claro. llama la atención. Ya, la precarización para nosotros ha sido más que nada el abandono sistemático que se le ha hecho a la educación pública, ya sea desde el mismo financiamiento, desde el financiamiento de mercado que se le da a la educación pública, hasta también la misma precarización a la infraestructura que tenemos nosotros dentro de los liceos públicos, por lo menos. Nosotros igualmente hemos discutido sobre esto y también hemos hablado de que a nosotros no solamente se nos precariza a través de la infraestructura, que es algo material, que nosotros encontramos que es algo como mucho más allá de algo que venga como detrás, sino que también nosotros vemos la precarización desde el mismo financiamiento que se nos da a nosotros como educación pública. Importante eso. A nosotros igualmente hemos discutido sobre eso, hemos hablado sobre que un financiamiento basal sería quizás una opción mucho mejor que un financiamiento por voucher, que por ejemplo basarse mucho más en las necesidades que tiene cada liceo, cada establecimiento, a basarse por ejemplo en la asistencia que tengan los estudiantes o el rendimiento que tengan los estudiantes. Finalmente estamos en un sistema educativo y un sistema de financiamiento que nos tiene dándonos vueltas en un mismo ciclo de precarización, en un mismo ciclo de abandono, en el que, por ejemplo, se abandona, por ejemplo, según el financiamiento que tenemos, hay un liceo en el que hay muy baja asistencia y muy baja matrícula, y el liceo tiene muy poco dinero y el sostenedor no le da la importancia necesaria para que ese liceo pueda surgir. Entonces se mantiene en el mismo ciclo donde no va a poder surgir nunca, donde los estudiantes que están ahí se van a mantener en un abandono continuo. Entonces, es eso a lo que nosotros también apuntamos y a lo que apuntamos finalmente con el abandono que se nos da a nosotros. No solamente en la infraestructura, sino que también dentro del sistema educativo del que nosotros somos parte. Y Eduardo, ¿tú qué le contestarías a todas las personas que justamente no entienden que los estudiantes, niños, jóvenes y adolescentes también son sujetos de derecho, por supuesto, y hay que parar un poco con el adultocentrismo? Todo es político, inclusive estudiar y rebelarse de esta forma. Así que, ¿qué le contestarías a la gente? Que eso, nosotros entendemos que la educación es algo súper primordial, por algo nosotros estamos en esto, por algo nosotros estamos luchando por una educación más digna. Entendemos que la única forma de liberarse de nuestra condición de máquina frente a este sistema que está impuesto es el estudio. Es el único método de liberación, ¿no? Y entender, ¿no?, que esto viene desde mucho antes. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde, claro, la educación está dividida en dos mundos, ¿no? O sea, nosotros en el Instituto Nacional tenemos, como dijo Colomba, cerca de 40 academias. Estas academias van a torneos incluso internacionales y tienen que financiar esto a través de rifas, de completadas, ¿no?, de bingos. Esto es algo que otras personas no hacen. Por eso, si sabemos eso, lo tenemos súper claro, porque sabemos que hoy en día en Chile, en nuestro país y en el mundo, hay un doble mundo en casi todo, también en la educación. Ha sido un honor entrevistarlos. Para nosotros también, para que lo sepan, no solo porque son adolescentes, es complicado, sino que también porque no queremos tomar la típica lectura de ustedes los que rompen. Y hay un punto que me quedó dando vueltas, que era que ustedes no podían ser policías, que no podían controlar los overoles, que un problema. O sea, ustedes, lo que yo interpreto, perdónenme si estoy equivocado, es que están pidiendo ayuda, y ayuda a las autoridades, para que las cosas salgan mejor, el Instituto Nacional sea mejor,
que sigan teniendo las actividades, el trabajo, las conversaciones que tienen. Y la infraestructura Y la también, amigo. Eso mismo. Y ahí ¿a quién hay que hablarle? ¿A qué autoridad ustedes creen que hay que hablarle para que todo esto cambie? Además del alcalde y de las futuras autoridades. ¿Qué tienen que entender? Porque se pueden venir años muy complicados, ya vimos antes, que pueden llegar a deteriorar aún más al instituto. Entonces, y eso no se lo merece ningún chico que estudie ahí, ninguna chica que estudie ahí, porque es educación. No, tienen que tener todas las herramientas para desarrollarse, en lo político, en lo social, en lo deportivo, etc. Y la importante labor que el Instituto Nacional cumplió para las clases medias y clases populares que han depositado la confianza en que sea un escalón de superación, está ahí. ¿Con quién quieren hablar? Claro, nosotros sentimos que igualmente es algo que va más allá con el alcalde o con nuestro sostenedor, que es algo que se ha repetido hartas veces, que es ya la criminalización a los estudiantes, pero finalmente no vemos acciones concretas tampoco, no vemos medidas que sean realmente formativas, no vemos medidas que sean para generar conciencia en el estudiantado, sino que vemos medidas solamente punitivas. Vemos medidas que para ellos lo único que para acabar con la violencia dentro de nuestro liceo sería echarlos a todos. Y no funciona así. No funciona solamente con medidas punitivas. Y no funciona solamente dando cuñas a través de redes sociales. No funciona solamente hablando de violencia para Instagram. No funciona solamente hablando de violencia para las presidenciales, sino que también funciona con hechos reales, con hechos concretos. Finalmente, el alcalde habla mucho de seguridad, habla mucho de violencia, pero tampoco se ha hecho cargo durante toda su gestión. Eduardo, ¿te gustaría complementar con algo? Bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a estar este próximo año con 3 autoridades fundamentales, el SLEP, el alcalde, y obviamente un posible gobierno que es posible que sea un gobierno de la ultraderecha. Y eso para nosotros va a ser difícil, pero vamos a seguir nosotros movilizándonos por nuestra educación pública. Nosotros sabemos que si gana el candidato de derecha, de ultraderecha, obviamente va a haber un deterioro gigante con la educación pública porque hay alguien que verdaderamente quiere destruir nuestra educación. Qué buen tema pusiste sobre la mesa antes de despedirlos. No puedo dejarlos ir antes de preguntarles esto, porque justamente José Antonio Kast en el debate Anatel, en el último, él dio su postura sobre los estudiantes y básicamente fue de mano dura total porque criminalizó la movilización estudiantil. Dijo que una vez que él salga en el poder no lo va a permitir y sugirió cárcel para los jóvenes, para la movilización. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Atenta contra la democracia? Claro, totalmente. Nosotros igualmente sabemos que corre peligro nuestra educación pública y también corremos peligro nosotros como personas. Corre peligro nuestra clase, corren peligro las disidencias, corren peligro los estudiantes y yéndonos al punto también lo encontramos terrible. También sabemos que es posible que durante toda su candidatura también se ha encargado de criminalizar a los estudiantes también del Instituto Nacional, también se habló de nuestro liceo en el debate, pero más que nada yo creo que es algo que nos duele y es algo a los que nos vamos a tener que enfrentar en su momento si es que él llega a ser elegido. Vamos a tener que enfrentarnos nuevamente a la criminalización y nuevamente a las medidas punitivas que quieran ejercer sobre nosotros. Y más que nada eso, vamos a tener que enfrentarlo, pero siempre buscando representar, siempre buscando organizar a nuestros compañeros y siempre buscando también la conciencia de nuestro estudiantado de que la precarización a la educación pública no ha acabado, de que sigue aquí, de que tenemos el mismo financiamiento y que por mucho que quizás hayan planes de infraestructura, tampoco ha cambiado eso. Y yo creo que ese sería como un camino a tomar, más que nada de enfrentar esto, porque yo creo por lo menos que la movilización estudiantil y la organización estudiantil no puede acabar porque un gobierno de derecha, de ultraderecha, un gobierno fascista, esté al mandato de nosotros. La conversación esta mañana con Colomba y Eduardo ha sido un placer escucharlos. Van a hacer noticia, por supuesto, y vamos a estar muy atentos a sus movimientos. Tienen una mochila pesada pero histórica, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias.